sus miembros también para compartir el tema de la familia, porque es un tema que realmente es muy importante, es muy relevante, el tema de la familia. Yo sé que muchas veces uno dice, bueno, pastor, a mí no me interesa mucho el tema de la familia, pero realmente la familia es el diseño de Dios. Como venimos hablando de este título, la familia, el diseño de Dios, que realmente es importante, por eso tomamos este mes y medio, 2 meses, donde estaremos en el mes de enero, mes de febrero, estaremos hablando de la familia y lo importante que es la familia y cómo Dios ve la familia y cómo Dios diseñó la familia y para qué Dios diseñó la familia. También contarles que por la gracia y la misericordia de Dios, esta semana hemos podido comprar las aberturas que necesitábamos para la escuelita, así que vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Amén. Realmente no es nada económico, pero bueno, gracias a la ofrenda de fin de año de todos los hermanos y todos los que fueron generosos, hemos podido comprar. Solamente la puerta de la escuelita valió 30,000 pesos. Después hemos comprado la ventana, hemos comprado las puertas para el baño. Así que realmente estamos contentos de todo lo que se está haciendo. Ayer los hermanos también estuvieron trabajando aquí. Y bueno, y seguimos para adelante a pesar de todo lo que estamos viviendo con respecto a la pandemia. Y también quería contarles algo con respecto a la reunión general. Recuerde que la reunión general es a las 10:30 de la mañana. Amén. Que a las 10:30 de la mañana nosotros comenzamos y que los hermanos que inician, ellos comparten versículos bíblicos y una breve enseñanza antes de iniciar y eso es muy importante. Y muchas veces yo puedo ver que muchas personas vienen quizás exclusivamente para escuchar el mensaje, la palabra y que muchos quizás ni siquiera se sienten a gusto con el tema de las adoraciones y quizás como que se sienten medios perdidos, como que no sé, me siento como sapo de otro pozo, no sé cómo adorar. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque hay un porqué. Porque nosotros no tenemos una vida de adoración. En la semana estamos toda la semana alimentando nuestra carne con Netflix, las redes sociales, pecando, viviendo una vida completamente mundana y de repente venimos el domingo y no sabemos cómo adorar. Por eso muchas iglesias, lamentablemente, intentan de meter dentro de la reunión y por eso como dice la palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 3:15, y si me tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces la iglesia tiene que moverse según los parámetros de la Biblia y lamentablemente muchas iglesias buscan la adoración que a la gente le gusta, la adoración que le hace sentir bien a la gente. Entonces, como que muchas veces se mete todo lo que es la danza, lo que es el pandero, todo lo que es antibíblico para que la gente se sienta a gusto, se sienta cómoda, para que de cierta forma algo en la carne sea alimentado. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La carne acá no tiene nada que ver. La carne no puede adorar a Dios. Nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, si usted viene a la iglesia y de repente viene y dice, a mí me cuesta venir, eso del espíritu, amén. Como leía el hermano Javier hoy en Gálatas 5:17, la carne y el espíritu se oponen, amén. Hay una batalla constante. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra vida cristiana no es el domingo. No es escuchar información, no es escuchar un mensaje, sino es tener una vida de adoración. Sino, la pregunta sería, hermano, ¿cómo adoró usted esta semana? ¿Cuánto estuvo adorando esta semana? ¿Cuánto agarró la Biblia esta semana? No, pastor, yo esta semana lo único que hice fue alimentar mi carne, mis pasiones, mis deseos, mis sueños, mis metas. Hermano, ¿usted cree que eso es ser cristiano? Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es venir un domingo a la iglesia. Amén.
Muchas veces yo enseñaba algo que un viejo predicador enseñaba, amén. No porque usted duerma en una cochera, usted es un coche. No porque usted venga el domingo a la iglesia, usted es cristiano. Usted es cristiano por su vida, escuche bien, en secreto. Lo que usted hace en secreto es lo que revela verdaderamente lo que usted es. ¿Cómo está su secreto? ¿Qué hay en su secreto? ¿Qué es lo que usted anhela en secreto? Amén. Y eso es importante. Y usted va a venir a la iglesia el domingo y va a disfrutar de la comunión con Dios, va a disfrutar de la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración no se trata de usted. No se trata de una adoración que usted conoce, no un corito que yo escuchaba allá en el año 80, o la canción que me dice: tú puedes, tú lo vas a lograr, tú estás lleno del poder de Dios, de la unción de Dios, dale para adelante. Hermano, eso es alimentar la carne, pero la adoración es para Jesús, no para mí. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces nosotros adoramos lo que no sabemos. Amén. Y eso es importante porque si vamos a hablar de la familia, hoy es un tema delicado. Hablar de la familia, como hablamos la semana pasada, en ese inicio que hicimos, en esa introducción de la familia, lo que vimos la semana pasada es que la familia es el diseño de Dios. Dios diseñó la familia y lo vimos desde Génesis cuando dice la palabra: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El título de hoy, el mensaje de este mes es el mes de la familia, el diseño de Dios, y el subtítulo de este mensaje es someterse unos a otros. Someterse unos a otros. Construir familias según el diseño de Dios es el plan y el propósito que Dios estableció en su palabra. Pero para construir una familia bajo el diseño de Dios no se trata del consejo humano, no se trata de la opinión humana, de la metodología humana, de la psicología humana, sino que se trata de Dios y su palabra. Nosotros estamos aquí para aprender lo que Dios enseña en su palabra y cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Debemos entender que la palabra de Dios es suficiente y que no necesitamos a expertos, no necesitamos psicólogos, no necesitamos consejeros familiares para construir familias verdaderas. Para construir una familia verdadera, lo que nosotros necesitamos es aprender la verdad, buscar la verdad, aplicar la verdad, vivir la verdad para tener una relación con propósito con el otro. Hermano, la vida se trata de relaciones con el otro. La vida se trata de cómo yo me relaciono con el otro. De eso se trata. Yo convivo todo el tiempo con personas. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es el diseño de Dios? ¿Cómo nosotros debemos vivir esa vida? ¿Cómo yo debo vivir una vida como cristiano? Como leíamos o como decíamos al principio, como Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad? Timoteo, tú no puedes hacer una iglesia a tu manera. Tú no puedes ser cristiano a tu manera. Porque muchas veces, ¿sabe? Hoy en día está en auge, mucha gente me mandaba mensaje, no sé si mucha gente, pero un grupo de personas me mandó mensaje durante este tiempo diciéndome: pastor, ¿ya subieron la última prédica? ¿Cuándo van a subir la última prédica? ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque hoy la gente cree que se puede ser cristiano de manera virtual. Yo escucho el mensaje en mi casa y listo, si es lo mismo. Si es lo mismo escucharlo en la iglesia que escucharlo en mi casa. No, mi hermano, no es lo mismo. Porque Dios diseñó
la congregación y la reunión de los santos por algo. No es que yo hago como quiero, amén. Está bien que tengamos mensajes en línea, está bien que las prédicas estén ahí, está bien que uno en la semana pueda escuchar a un predicador, a otro predicador que predique expositivamente y la sana doctrina, está perfecto. Pero nosotros tenemos que congregarnos. Dios lo manda en su palabra y es un mandato. ¿Usted cree que si yo no obedezco a Dios, las cosas me van a ir bien? No, mi hermano. Nadie que está en rebeldía con los principios y la voluntad del Señor, hermano, le va bien. Entonces nosotros tenemos que entender que para construir una familia sólida, una familia que viva en paz, un matrimonio que tenga en paz, hijos que obedezcan a Dios, hijos que conozcan a Dios, un matrimonio sólido, hermano, eso no se va a construir con los métodos que yo aprendí. Yo no voy a construir una familia, si yo quiero tener una familia significativa, yo no voy a construir una familia con las enseñanzas de mis padres. ¿Por qué? Porque mis padres no conocían a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces yo no puedo construir una familia en base a conocimientos y prácticas mundanas. Lo que me enseñaron en el barrio, lo que me enseñó la tele, lo que me enseñaron los Simpson. Hermano, así no se construye un matrimonio. Un matrimonio se construye según los parámetros y la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos en Efesios capítulo 5 un resumen de lo que es la familia y cómo Pablo resumió de cierta forma lo que la familia de Dios debe ser y cómo Dios manda a que el cristiano viva. Y dice en el capítulo 5 de Efesios, versículo 17, dice, Efesios 5, 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta? Dice, no seas un necio. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad del Señor? Tú necesitas conocer la voluntad del Señor. Tú necesitas saber la voluntad del Señor para vivir en esa voluntad del Señor. Porque si tú vives según tu voluntad, hermano, tú perecerás, tú morirás. Pero si tú vives bajo la voluntad del Señor, es porque tú has nacido de nuevo, es porque tú eres un hijo de Dios y tú tendrás familias significativas. Y la palabra de Dios nos dice que no seamos insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18 dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu. Y cómo Pablo usa el vino y esta metáfora del vino y la llenura del Espíritu. Y cómo nosotros podemos ver que a partir de este versículo, del versículo 17 o versículo 18, en realidad versículo 18, sé lleno del Espíritu Santo, nosotros podemos ver de aquí en adelante estos principios fundamentales para la familia. Este es el principio de una vida que está entendiendo cuál es el diseño, cuál es el plan de Dios para vivir y aplicar la voluntad de Dios a nuestra vida. Este es el principio más importante, según muchos teólogos, este es el principio más importante de todo cristiano: sed llenos del Espíritu. Ahora, sed lleno del Espíritu Santo es importante si yo quiero tener un matrimonio feliz. Ser lleno del Espíritu Santo es muy importante si yo quiero ser un buen cristiano. Ser lleno del Espíritu Santo es muy importante si yo quiero tener una buena relación con mis hijos.
Pablo usa la comparación del vino como un contraste de lo que es estar controlado por algo. Así como el vino, cuando una persona carnal y es un bebedor, esa persona por el alcohol pierde el control y cede el control al alcohol y el alcohol empieza a dominarlo. Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta es la explicación de cómo una persona cede el control y el control lo empieza a tener el Espíritu en mi vida. Ahora, el problema está en que muchas veces la gente cree que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con una experiencia mística. Tiene que ver con hablar en lengua. Si tú hablas en lengua, tú estás lleno del Espíritu Santo y el resto no importa. El Espíritu Santo no te guía. Pero nosotros cuando vemos aquí en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con una experiencia mística, sino tiene que ver con otro tipo de llenura. No una llenura de misticismo, de saltar, brincar, revolcarse en el piso. Muchas veces creemos que eso es ser lleno del Espíritu Santo. Pero ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con la guía que la palabra de Dios ejerce sobre mi vida y cómo la palabra de Dios domina mi vida. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver cómo yo soy dominado por la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios está ejerciendo sobre mi vida un poder de guiarme. Nosotros cuando nacimos de nuevo y el Espíritu Santo vino sobre nosotros, el Espíritu Santo no vino a controlar, someter tu vida, sino que nosotros recibimos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo no va a imponer su voluntad en mi vida, sino que el Espíritu Santo me va a guiar a una vida que le agrada a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Significa que yo puedo apagar el Espíritu? Claro que sí. ¿Cómo apago el Espíritu? Cuando yo soy guiado por mis emociones, por mis deseos, por mis pasiones, pero no soy guiado por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no tiene preponderancia en mi vida, cuando la palabra de Dios no tiene poder en mi vida de guiarme, es porque yo he apagado el Espíritu. Hermano, yo muchas veces comparto esta frase de John Piper que dice, ¿usted cree que con 10 minutos de Biblia usted va a poder tener una vida sólida cuando el diablo invierte horas para desviarte del camino? No, mi hermano. El otro día estaba leyendo un libro, estoy leyendo varios libros juntos, pero uno de los libros que estaba leyendo es sobre los puritanos, que les recomiendo, John Owen, un gran puritano, hablaba de cómo los puritanos, que fueron hombres que realmente marcaron una generación tremenda y cómo dejaron un legado extraordinario, fueron grandes hombres, la gran mayoría de esos hombres fueron fundadores de las grandes universidades del mundo, y cómo ellos tenían una vida de piedad que dejó un legado tremendo. ¿Y cómo hacían ellos? Ellos oraban, ellos leían la palabra, ellos meditaban en la palabra, y ellos oraban al final del día pidiéndole a Dios que todo lo que habían meditado en la palabra de Dios y en lo que habían leído les quedara grabado en su corazón. Y eso me quedó grabado.
Cómo ellos oraban al final de su día, a la noche, pidiéndole a Dios que grabara todo lo que ellos habían meditado y todo lo que ellos habían estudiado y tenían en su mente para no olvidarlo. Hermano, qué importante es no olvidar la palabra de Dios, qué importante que la palabra de Dios esté actuando en nuestra vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6, le dice: aviva el fuego. Timoteo, aviva el fuego. Como dice en Romanos 13:14, no proveáis para los deseos de la carne, sino vestíos del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, dice que nosotros seremos transformados a la imagen de Cristo. ¿Y qué significa esto? La palabra de Dios. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta introducción con respecto a la familia? Ya que el domingo pasado estuvimos hablando de la importancia de la familia, estuvimos hablando de el peligro que las familias están viviendo hoy en día, cómo la sociedad se está destruyendo y cómo las familias se están destruyendo. Y el día de hoy quiero hablar de cuáles son los principios que nosotros necesitamos para empezar a construir familias sólidas. ¿Cuáles son esos principios? Y el domingo que viene hablaremos sobre el rol de la esposa. Y el otro domingo hablaremos del rol del esposo. Y el otro domingo hablaremos el rol de los hijos. Y el otro domingo hablaremos el rol de la crianza de los hijos. Pero hoy es importante cuál es la base sólida que nosotros necesitamos entender. Y esta base primordial es que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para construir familias significativas. Yo no voy a poder construir, no voy a poder vivir una familia con propósito, un matrimonio con propósito, si yo no soy guiado por el Espíritu Santo. Hoy en día la sociedad está en crisis familiar. Nosotros podemos ver, como hablábamos el otro día, según las estadísticas, cómo las familias se están destruyendo, cómo hoy en día hay más divorcios que casamientos. Veo que la gente se va porque no le interesa la familia no es importante. Yo quiero métodos de cómo ser feliz en 3 pasos o cómo yo alcanzar el éxito en 5 pasos. Pero acá no hay secretos mágicos. No hay, hermano, no existen los secretos mágicos, es mentira. Acá lo que existe es una rendición a la palabra de Dios. Pero nuestra carne se opone tanto a la palabra de Dios que es lo que no quiero. Pastor, me aburre lo que usted está predicando. Me aburre, realmente me aburre. Yo quisiera estar en este momento, estar viendo el último capítulo de Cobra Kai. Ahora, usted ahí, hermano, sabe que usted no le aburre eso. Usted puede pasar horas sentado, mirando, disfrutando. Como yo pensaba hoy al principio, venimos a la iglesia y no sabemos qué hacer. No sé si aplaudir. Algunos aplauden para allá, otros aplauden para acá. No tenemos ni siquiera ritmo táctico, nada. Uno aplaude así, el otro aplaude. El otro. No tenemos coordinación. ¿Sabe por qué, mi hermano? Pero ahora yo le pongo a usted un reggaetón, le pongo un tema de cumbia y usted sabe cómo moverse. Ya enseguida mueve la cadera para allá y mueve para acá. Le gusta enseguida y tiramos un trago y enseguida y nos gusta y eso sabemos y sabemos cómo, ay, yo no sé, pastor, yo no sé cómo hablar con un hermano, pero con un mundano hablar de mujeres, hablar de pecado, hablar de plata, de joya, de esto, eso sabemos. Pero hablar del Señor, de la palabra, a mí me pasa, hermano. Yo últimamente la gente ni siquiera me invita a ningún lado. Porque yo a veces me entero. Y la gente me dice, pastor, ¿sabe? Un día vino uno y me dijo, ¿sabe por qué no te invitan? Me dice. Yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque sos aburrido. Lo único que hablas es de la Biblia. Y la gente cuando vos estás no puede hablar de lo que quiere hablar.
No puede hablar de cosas mundanas, banales, vacías, no puede. Entonces se calla la boca, entonces es mejor, no invitemos al pastor mejor. Ahora, ¿nos estamos dando cuenta, hermanos, de lo que estamos viviendo? Por eso hoy en día las familias están como están, los matrimonios están como están, los hijos están como están, porque los problemas realmente son graves, amén. Y hoy en día la sociedad dice, bueno, ya que los métodos no funcionan, los métodos de psicología no funcionan, la estrategia no funciona, lo que podemos hacer es redefinir la familia. Porque ya la familia es como anticuada, como es algo que ya no tiene sentido, que hoy en día lo que hace es ser pesada la familia, los hijos, la esposa en el hogar. Ya no sirve eso, tenemos que modernizarnos. Pero no nos estamos dando cuenta, hermano, que estamos rumbo a la destrucción. El Imperio Romano, según los estudiosos e historiadores, creen que el Imperio Romano fue destruido y desapareció porque desapareció la familia. Porque era permitido el pecado, porque era permitido el adulterio, porque eran permitidas prácticas que destruían a la familia. John MacArthur en su libro, como hablábamos la semana pasada, que estuve leyendo este libro del diseño de Dios para la familia y cómo realmente es un libro maravilloso. Y John MacArthur en su libro dice, la sociedad no tiene esperanza. Escuche bien esto, la sociedad no tiene esperanza porque una relación familiar correcta no sé qué puse acá. Ahí está. Dice John MacArthur, la sociedad no tiene esperanza porque una relación familiar correcta está edificada en una vida redimida y es capacitada y activada por el Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios. Se lo vuelvo a leer. La sociedad no tiene esperanza de construir familias sólidas. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque para construir una relación familiar correcta, esta debe ser edificada por una vida redimida, capacitada y activada por el Espíritu Santo a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces yo no puedo construir una familia si el Espíritu Santo no me instruye por medio de la palabra a cómo yo tengo que vivir una vida correcta. Como hablamos el domingo pasado, ¿usted está dispuesto a ser un cristiano genuino? ¿O usted quiere ser un cristiano a su manera? El día de ayer justamente leía una nota en el New York Times sobre el problema de las adicciones que están creciendo en este momento en Estados Unidos y por qué están creciendo, y a las personas entrevistadas les preguntaban. Muchas de esas personas tenían vidas saludables, pero de repente abandonaron su vida saludable y se volcaron a las adicciones, al alcohol, a las drogas, de manera desenfrenada. Entonces les preguntaban por qué hay este crecimiento tan exponencial y decían por la pandemia. La pandemia nos mostró algo. ¿Qué le mostró? La pandemia nos mostró que la vida no tiene sentido. Que la vida es sufrimiento, es pandemia, es dolor. Entonces, volquémonos a los placeres porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos. Ese es el concepto. Eso es lo que la sociedad cree que es la vida. Pero no entendemos, mi hermano, que este virus que está aquí no es por casualidad. Dios es Señor de todo, incluso del virus. Porque si Dios no es Señor del virus, entonces Dios no es Señor de nada. Él es Señor de todo o no es Señor de nada. Amén. Entonces todo tiene que ver, como dice en Filipenses 8:28, dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Y dice la palabra de Dios, seguimos leyendo en Efesios capítulo 5, versículo 19, dice... Versículo 18, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, para que nosotros podamos entender lo que es una familia correcta, construir una familia con propósito, criar hijos en el plan de Dios, tiene que ver con una vida llena del Espíritu Santo. Tiene que ver con una vida, como dice en el versículo 20, dando gracias, una vida de agradecimiento. Un cristiano que ha nacido de nuevo es un cristiano que está agradecido al Señor, tiene una vida de gratitud al Señor y entiende que Dios está en control de todas las cosas y que el propósito que Él tiene es un propósito que es ajeno. Escuche bien esto, es un propósito que es ajeno a sus deseos y a sus placeres. ¿Y cómo vemos esto? Porque Cristo nos dio la victoria en la cruz. Cuando Cristo nos dio la victoria en la cruz, nosotros tenemos que vivir una vida puesta en la cruz y en la eternidad, porque todo lo que hay en esta vida es temporal y pasajero. Y es una vida vana. Todo lo que el mundo ofrece es vano. Es una vida sin sentido, sin propósito. Es un placer momentáneo, es un deleite momentáneo, pero con consecuencias terribles. Para yo tener una familia sana, un matrimonio fuerte y un hogar en paz, tengo que aprender a... Y yo no sé si a usted le va a gustar. Porque esto se trata a la vida cristiana. Y yo pensaba cuando preparaba el mensaje, digo, ¿estaremos dispuestos a escuchar esto o el domingo que viene seremos menos? Porque muchas veces nos molesta esto, me molesta, me duele, pastor, lo que usted está predicando. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Si te duele, lo que se está predicando es que la verdad duele. Pero es lo que nosotros necesitamos. Para yo poder construir una familia fuerte, una familia sólida, debo dejar de ser controlado por mi carne. Algo que Javier hablaba al principio. Si yo soy controlado por mi carne, hermano, yo no podré nunca construir un matrimonio, una familia, hijos significativos, porque mi carne es egoísta. Y en la vida cristiana el egoísmo no tiene cabida. La carne es egoísta, solo piensa en sí mismo, todo lo que él quiere, todo lo que él necesita para ser feliz. Y acá está el problema. Es que ahora tengo a Cristo, tengo el poder de su Espíritu para ser más como Él y menos como yo. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios y en su contexto encontramos que en el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor a Dios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué está hablando el Señor de someterse unos a otros? Acuérdese que leímos al principio que no seamos insensatos, que conozcamos la voluntad de Dios para que nosotros no seamos llenos del vino, sino seamos llenos del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo tiene agradecimiento, tiene alabanza en su boca, tiene gratitud en su boca, porque entiende que Dios está en control, que Dios es soberano, y de esa manera esa persona se somete. ¿Está acá conmigo? La vida cristiana tiene que ver en su totalidad todo lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios y en su contexto general. Si nosotros pudiéramos ver el contexto general de la vida cristiana, lo que significa la palabra de Dios tiene que ver con un sometimiento. Ese es el todo del cristiano. ¿Y qué significa someterse? Someterse significa renunciar a mí. Yo nunca puedo ser cristiano si yo soy lo importante.
Si yo soy lo primordial, yo nunca voy a poder construir un matrimonio, nunca voy a poder tener una vida cristiana significativa si lo único que importa soy yo. Todo en la vida cristiana tiene que ver con que Cristo vino a nosotros porque estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos en nuestro egoísmo, estábamos muertos en nuestro yo, y de repente el Señor nos da vida para que ya no viva mi yo, sino viva Cristo en mí. Y la vida cristiana se trata completamente de eso, de renunciar a tu yo, de ya no vivo yo, de toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Eso es el todo de la vida cristiana. Esta es la base de la vida cristiana y de toda relación. Toda relación se basa en eso. Y cuando la palabra de Dios dice someteos, la palabra en el original griego significa hupotazo, que significa alinearse debajo de. Este alinearse debajo de es un término militar que tiene que ver con que yo me someto. Pastor, pero la Biblia dice, esposa, someteos a su marido. La que se tiene que someter es mi esposa, no yo a ella. No. La palabra de Dios dice que debemos someternos unos a otros. ¿Está acá conmigo? Entonces, ¿me está diciendo que yo me tengo que someter a mi esposa? Claro que sí, uno se tiene que someter a la esposa sin perder el orden de liderazgo que Dios le dio. Pero el propósito general tiene que ser el sometimiento. Pastor, ¿yo me tengo que someter a mis hijos? Claro que sí. Pastor, ¿yo me tengo que someter al hermano? Claro que sí. Pastor, ¿yo me tengo que someter al pastor? Claro que sí. ¿Yo me tengo que someter a las autoridades? Claro que sí. La vida cristiana se trata de sometimiento. Somos llamados a ponernos debajo del otro. La vida cristiana de esto se trata. La vida cristiana se trata de humildad y de mansedumbre. Y como leíamos Romanos, que seremos a la imagen de Cristo, seremos como Cristo, nosotros podemos ver en Juan capítulo 13, cuando Jesús tomó una letrina y lavó los pies de sus discípulos. Y cómo Él se sometió a ellos, siendo Dios, siendo que ellos eran rebeldes, siendo que ellos eran desobedientes. Pero la vida cristiana se trata de servicio. Se trata de rendición. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Escuche esto. Esto es para todo cristiano. Dice, no hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. La Biblia me dice que yo debo considerar al otro. ¿Quién es el otro? Cualquier otro. Debo considerar al otro como alguien superior a mí mismo. La vida cristiana significa que me importa más la vida del otro que mi propia vida. ¿Está acá conmigo? ¿Qué me está diciendo, pastor? Esto es...
Yo cuando llegué a los caminos del Señor, a mí lo que me decían es que ya no seré más cola, sino que seré cabeza y que yo estaré por encima y ya no estaré por debajo y seré rey y seré príncipe y seré jefe y seré el mejor y lograré mi sueño y mi meta. Y de repente usted me está diciendo que la vida cristiana se trata de considerar al otro como más importante que mi propia vida. Más importante que tus propios deseos. Más importante que tus propios actos. Más importante que tus propias necesidades. La vida del otro debe ser más importante que la tuya. Si yo no entiendo ese principio, entonces estoy muy lejos de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo, Él no vino a preocuparse por su vida. Porque si Él se preocupaba por su vida, Él nunca hubiese dejado de ser lo que era. Nunca hubiese dejado su trono para venir y ser hombre, hacerse como los hombres e incluso hacerse como siervo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Vio que dice la palabra? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pastor, ¿de qué se trata esto? Hermano, la vida cristiana se trata de hacernos como Cristo. Y si yo soy como Cristo, hermano, yo no estoy buscando lo mío. Entonces yo estoy buscando el bienestar del otro. Yo estoy siendo formado a una vida de siervo. Y una vida de siervo es una vida que está entregada en el servicio hacia el otro. Hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a ser obedientes a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios controle mi vida, entonces olvídate de ser cristiano. Si yo no estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios controle mi vida, olvídate de ser cristiano. Porque la vida cristiana